tengo el honor y el orgullo en nombre de las Mariam de presentar a la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Schärfer-José, y le vamos a dar la palabra para que ella nos dé la bienvenida a todos nosotros. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por haberme invitado a participar al inicio informándome también de la existencia de esa conferencia. Yo, como lo saben, ya estuve en la Argentina 4 años, entre 2008 y 2012, como primera consejera en la embajada. Entonces la historia de Pigüé ya la conocía, pero tengo pendiente el tema de visitar a la ciudad. Eso lo digo al intendente, y le agradezco su carta que recibí hace poco, y francamente le quería decir en frente de tantos testigos que me comprometo a venir cuando las circunstancias nos los permitan a la brevedad. Y si fuera posible para el día festejo de la ciudad, de su fundación, porque una cosa que no había realizado hace 10 años cuando estaba en la Argentina y que no tuve la oportunidad de viajar hasta Pigüé, es que el día de su fundación es mi cumpleaños. Sí. Wow. Así que otra razón, una razón más, como representante oficial de Francia en la Argentina, y teniendo esa fecha de cumpleaños, tengo todavía más razón de estar con ustedes en ese momento. Entonces, algo que creo que todos los argentinos desean es que se pueda mejorar la situación sanitaria, se pueda empezar a moverse un poco, al menos entre unas provincias cercanas, y poder estar con ustedes este año. Y si no es posible, seguro el año que viene estaría con ustedes. Porque, como decía Magdalena, lo que me impacta es que Pigüé es una referencia de la inmigración francesa en la Argentina. Estaba yo revisando la historia también de la venida del presidente François Mitterrand en 1987 a la ciudad. Y es significativo porque Argentina recibió a muchos inmigrantes franceses. Es un país que se caracteriza por eso, porque no fueron tanto los inmigrantes franceses en el resto del mundo en el siglo XIX. Pero no hay un lugar como Pigüé en otro lugar en Argentina. Sí hay franceses por todos lados, pero una ciudad que se quedó así con llegando a un grupo importante, y también guardando con tanta fuerza su vínculo con Francia. No creo que haya otros lugares en la Argentina. Así que por eso me parece fantástico que continúe esa tradición de mantener los lazos. Vi que hay una asociación, Pigüé Rouergue, que tiene una página web fascinante con muchos archivos, y que se mantiene también con esos viajes. También por eso nosotros esperamos que se encuentre una solución rápida a esa crisis sanitaria, porque las relaciones entre personas en vivo son tan importantes para nosotros. Pero por supuesto, también aprovechamos y hay que sacar provecho de la tecnología para no dejarse encerrar en cada uno de nuestros hogares, como necesitamos hacer en estos tiempos. Y me parece fantástico que haya movilizado más de 100 personas para estar esta tarde conectados y poder compartir la conferencia. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los organizadores. Muchísimas gracias, Claudia, por tus palabras, y seguramente va a haber un festejo de tu cumpleaños en Pigüé cuando todo esto pase, y seguramente va a ser una gran fiesta tu presencia allí. Así que bueno, ahora agradeciéndote nuevamente, le damos la palabra al intendente de Pigüé. Bueno, buenas tardes otra vez. Buenas tardes, señora embajadora. Es un gusto que podamos compartir hoy su presencia, es un honor realmente. Agradecer también a las Mariam por esta iniciativa,
al diputado nacional Fabio Quetlas por haber hecho este nexo para poder encontrarnos, al amical de Intercambios Pigüé también, que tiene un rol fundamental en la recuperación de nuestras raíces, y en una actividad, por sobre todo, más que importante, que fue la recuperación de la lengua francesa en todas las escuelas públicas y privadas de la localidad de Pigüé, aprobada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Hoy podemos decir que es un gran día para nosotros, y creo que para ustedes también, porque van a poder conocer parte de nuestra historia fundacional, de esta gran epopeya que ha sido para la historia mundial, digo yo, que estas 40 familias averonesas se lanzaron al mar, a encontrar un nuevo mundo, a encontrar una nueva vida, a pasar muchas dificultades, y la preponderancia también que ha tomado en esa historia el rol de la mujer. Esa mujer trabajadora de campo que ha sostenido la familia también, que ha criado a sus hijos en condiciones adversas y que ha sabido construir al lado del hombre y con un rol muy preponderante una ciudad y una historia. Yo no quiero demorarme mucho porque creo que van a tener la oportunidad de tener una gran conferencia hoy, de escuchar un gran conversatorio por Vita, por la nieta de una persona que fue importantísima, la más importante, digo yo, en la fundación de nuestro querido Pigüé, la persona que apuntaló, la persona que estuvo al lado de los colonos hasta sus últimos días, creando esta historia y esta ciudad. Así que los dejo a todos y a todas con Vita Pérez y Salí. Vuelvo a agradecer la presencia, señora embajadora. Sería un honor poder contar con su presencia, y por qué no para su cumpleaños, para el 4 de diciembre, que es nuestro cumpleaños también. Y por sobre todo continuar con los proyectos de cooperación internacional que tenemos con nuestros hermanos del Averón, que ahí veo en imágenes a amigos averoneses, que nos pone muy feliz también. Y bueno, pasarles con Vita y esperar que disfruten esta linda charla. Muchísimas gracias y un saludo grande para todos. Muchas gracias, Gustavo. Acaba de dirigirnos las palabras el intendente de Pigüé, Gustavo Notararigo. Así que bueno, muchísimas gracias. Y no sé, ahí había pedido la palabra el diputado Quetlas. No sé si está, y si no, pasamos a la conversación que nos ha convocado. Solo un minuto nada más, muy cortito, porque obviamente que la historia de Pigüé, la historia de tantas localidades del interior del país, como Pigüé, fundadas por una corriente migratoria, italianos, españoles, alemanes, franceses, son la historia de la riqueza de nuestro país, ¿no? De una riqueza extraordinaria, de un país que le abrió las manos al mundo en un momento difícil, a fines del siglo XIX, o en la entreguerras, o frente a las persecuciones, y estamos muy orgullosos de eso, muy orgullosos. Yo soy descendiente de árabes y catalanes exiliados de la República, que encontraron en la Argentina un lugar donde pensar en el futuro, donde criar a sus hijos, ¿no? Y yo pedí un minuto porque vivimos en un mundo global donde la calidad de las relaciones va a significar mucho en términos de nuestra propia calidad de vida, digamos, en la medida en que nos vinculemos mejor, viviremos mejor. Y tenemos que trabajar mucho para mantener esa calidad de vínculo, que no está dada, que muchas veces al revés, está cuestionada. Inclusive está muy cuestionado el pluralismo y estos valores implícitos en estas historias, el emprendedorismo, etcétera, muy cuestionados por ideas que ponen en cuestión justamente la capacidad del hombre de enfrentar las adversidades, ¿no? Y como me parece que la historia de Pigüé, con todo su esfuerzo, con todos sus componentes, es una historia en definitiva esperanzadora, porque las personas pudieron realizarse, vieron a sus hijos prosperar en este país con todas las dificultades que tuvimos,
este rol de la mujer justo en un momento de una gran feminización en Occidente de nuestra vida pública, ¿no? Por suerte. Entonces yo solo quería decir eso, que a mí me llena de emoción, digamos, ¿no? Historias como estas y que cuenten conmigo para, para mantener viva la memoria, para mantener vivos estos valores, el pluralismo a través de la lengua, la calidad de los vínculos, y para poder colaborar con el sueño de las personas que con su esfuerzo sencillamente quieren que sus hijos vivan en un mundo mejor que ellos. Muchas gracias, Fabio. Ahora sí pasamos a lo que nos ha convocado, que es escuchar la historia de Pigüé en esta conversación que vamos a mantener con Vita Pérez Isali. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me presento, soy Graciela Fabre, también integrante de la AMICAL y amiga personal de Vita. Bueno, me han pedido que la acompañe un poco hoy, y parte de lo que Vita también quiere es que un poco la presentemos, y presentemos su trabajo por revalorizar la figura de su abuelo, uno de los fundadores de Pigüé, Francisco Isalí. Vita es maestra, también es socióloga, ha hecho muchas publicaciones sobre educación, sobre sociedad, sobre comunidades, pero lo que nos interesa destacar hoy es todo el trabajo que ella ha hecho para revalorizar un material muy importante que ha dejado su abuelo, que es una gran cantidad de manuscritos. En esa época la gente escribía mucho, y por suerte Francisco Isalí escribió un montón, y esos manuscritos quedaron en poder de su familia, y ella recupera contacto con esos manuscritos alrededor del año 1978, pero nos contaba que en el año 85 ella realmente toma conciencia de la importancia de eso que había quedado en su familia, y ahí se empieza a leer y encuentra un montón de material, la historia de la fundación de Pigüé, escrita en francés y en español, datos de los primeros colonos, datos sobre el clima del momento, las cartas que Cabanetes le había escrito a Isalí, ya van a conocer un poco más la historia, y un poco también ella escuchaba en su casa todo lo que su mamá le contaba sobre cómo habían sido los primeros años de la colonia y la fundación, y había cosas que por ahí quizás eran diferentes que lo que la historia oficial o lo que se comentaba en el pueblo. Entonces empieza como a tomar conciencia de la importancia de ese legado que había dejado su abuelo, y justamente ese legado de estos manuscritos respaldaban esas historias que ella conocía en su casa. En base a estos manuscritos, específicamente a la historia en francés de la Fundación de Pigüé, en el año 1993, Vita presenta un libro llamado Francisco Isalí de Reirón a Pigüé, y que ese mismo año también concurre a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires a presentarlo. Pasan varios años, y en el año 2009 recibimos la visita en Pigüé del vicepresidente del Consejo General de la Aveyron, Pierre-Marie Blanquet, que se acerca a conocer a Vita y a todo lo que ella tiene para ofrecer, y un poco se revaloriza ese material histórico que estaba aquí en Pigüé, y se abre la posibilidad de que copia de ese material, y también después parte digitalizada, esté hoy depositada en los archivos del Consejo General de la Aveyron. Empieza también un periodo un poco de revisión de la historia de Pigüé. En el año 2014 se va a formar una comisión, muchas de las personas que están escuchándonos hoy fueron parte de esa comisión, para revisar la historia de la fundación y determinar realmente quiénes fueron los fundadores de la colonia veronesa de Pigüé. Y finalmente, en el año entonces 2014, en diciembre, cuando se cumplen los 130 años de nuestro Pigüé, se presenta una resolución por la cual se establece que esta Comisión de Revisión Histórica reconoce como únicos fundadores de la colonia veronesa en la Argentina, de la actual ciudad de Pigüé, a los señores Clemente Cabanetes y Francisco Isalí, el abuelo de Vita.
En ese mismo momento también estaba presente nuevamente el vicepresidente general del Consejo General de la Verón, Blanquet, y nos hace entrega de un libro que se escribió en Francia, justamente basados en este manuscrito de Francisco Izalí, que se llama De la Garonne à l'Argentine, itinéraire d'un pionnier, d'après le manuscrit de François Izalí, que bueno, es una obra muy importante que recoge esta historia escrita en francés por Izalí, junto con un poco más de material que también está incluido. Bueno, es un poco todo el camino que ha seguido Vita para revalorizar la figura de su abuelo y también para cuidar y proteger este importante material histórico que tenemos, gracias a Dios, y que Vita con mucho esfuerzo ha conservado. Bueno, hechas las presentaciones, ahora Vita va a empezar a contarnos un poco de la historia de Pigüé. Yo me voy a proteger para cuidarla a ella. Muchas gracias, Graciela. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Nos disponemos a escuchar a Vita. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Y quiero agradecer fundamentalmente a Mariam, que yo siento que me ha dado esta oportunidad única, magnífica, de poder contar abiertamente parte de la historia que no se sabe. Esta es una situación muy especial. Agradezco a mis amigos, a la gente del grupo de Amical que siempre están presentes. Agradezco también al señor Intendente que me ha dado esta inmensa posibilidad, este lugar, su despacho, donde me hace sentir muy cómoda, y al secretario de Cultura, que estuvo siempre ayudándonos. Dicho esto, voy a expresar qué es lo que yo desearía hacer. Tal vez de lo que deseo a lo que salga, va a haber diferencia, pero no quisiera que así fuera. Yo quisiera con esto hablar específicamente de lo que fue la Fundación Averonesa en Pigüé, es decir, el tiempo, cómo vinieron, cómo se instalaron y hasta cuándo estuvieron solos estos averoneses. ¿Qué significación tuvo? Quiero decir primero que esta es un modelo de inmigración absolutamente distinto a lo que se hacía en la época. Ustedes recordarán, habrán visto en figuras, en fotos, que los inmigrantes venían de a uno y en barcos de inmigrantes, es decir, llegaba un barco de inmigrante y bajaban 200, 300, que iban directo al hotel de inmigrantes y allá los distribuían según sus ocupaciones. Venían los hombres solos, porque venían un poco a un desconocimiento, a una nada, a buscar algo, a estar desprotegidos en esa búsqueda. Entonces no exponían a su familia. Esta fundación es absolutamente distinta, única, es la única fundación de Francia que presenta estas características, por lo menos en América. Eso es algo que nos debe enorgullecer, porque desde hace casi 140 años ya estos franceses eran pioneros en la búsqueda y protección de la familia. El material de respaldo, como dijo Gobra, son los archivos del abuelo. Fundamentalmente la historia manuscrita en 1924, que la hizo apoyándose en todos los documentos que él iba juntando, archivando mientras hacía la campaña. Es decir, por ejemplo, tenemos las cartas de Cabanetes. Eso vamos a explicarlo después. Mientras Cabanetes estaba en Pigüé, se había grabado, Izalí hizo la campaña en Francia y se comunicaban por las cartas. Estas cartas de puño y letra de Cabanete, que están y pertenecen al archivo histórico del abuelo, dan testimonio fiel de que la palabra del abuelo era real. Entonces, con eso, realmente yo no podía quedarme sin mostrarlo. Por eso escribí el libro, por eso entré en las charlas, en la divulgación y demás. Y fundamentalmente, lo que les puedo ofrecer a ustedes
con muchísimo amor, es el relato que yo he recibido de una tía de mamá, de una hermana del abuelo Isalí, la mayor de todas, que murió anciana y que no hablaban con nadie, pero de alguna manera, no sé por qué, la traje y en sus prácticamente año y medio de vida me contó las vivencias que sufrieron ellos. Ella vino con 19 años en el barco y después les voy a contar qué tipo de cruce de océano hicieron. Ella vivió esas vivencias, las tenía guardadas, las tenía en secreto porque no las podían divulgar. Había pasado algo realmente tremendo que hacía que no las pudieran divulgar. Así que esto es lo que les estoy ofreciendo, una realidad a partir de los escritos del abuelo y una confirmación de los sentimientos vividos a partir de esta persona que estuvo en el barco. Bueno, nos vas a contar cómo empieza entonces el proyecto de fundar Piqué. Claro. Esto empieza con un proyecto de Clément Cabanet, que en el año 1880 había venido a Argentina para instalarse, bueno, como director de la empresa telefónica, una de las tantas que había, de las dos, perdón, que había en Argentina. Y estando relacionado con el gobierno, pretende o le dan tierras 10 leguas de tierras como donó el gobierno para ponerlos en cultivo, les dan los 10 leguas de tierra, y entonces él propone, como era una distancia muy grande, Pigüé está a 600 kilómetros de, en ese momento, el centro urbano que podía abastecerlo en el comercio y en lo que sea. 600 kilómetros, es decir, estaban en un desamparo total, era muy lejos. Entonces propuso no invitar a los inmigrantes para que vinieran como peones, porque no iban a venir. En cambio sí, le quería hacer un plan para que tomaran posesión, para que fueran dueños de la tierra a muy corto plazo. Ningún otro plan en Argentina, ningún otro plan de colonización cumplió esas condiciones. El plan de Cabanetes entonces estaba dado porque les entregaba de 200 a 400 hectáreas, una casa instalada en el lote y un pozo. Y además, esto se pagaba con 6 años con la mitad de la cosecha. No tenían que traer dinero, estaba todo preparado, ya listo para trabajar, como le dice Cabanetes en una carta a Isalí. Vamos a dejarle todo listo para que lleguen y no tengan más que ponerse a arar. Entonces, se encuentran con Isalí ocasionalmente, porque Isalí había venido también en el 80 a buscar tierras para él, pero de las que ya estaban en cultivo, de Santa Fe, Tres Ríos y demás. Y se encuentra con Cabanetes y entonces le dice que él va a venir acá con su familia, y Cabanetes le muestra el plan. O sea, que Isalí iba a comprar, tenía que pedir préstamos al banco, le comenta el plan y le dice: yo tengo este plan, que es extraordinario, pero no tengo posibilidad de cómo juntar la gente en familia. Ya que usted va, ¿por qué no hace una publicación? Y entonces le damos estos beneficios tan enormes a la gente veronesa, a nuestra gente, y entonces formamos una colonia veronesa. Y ahí partió el abuelo, a buscar gente. Y ahí partió el abuelo, porque el abuelo, por supuesto, con su humanidad tan tremenda, cuentas, enseguida tuvo presente la miseria terrible por la que estaban pasando sus coterráneos. Averón fundamentalmente vivía de los viñedos que habían sido destruidos absolutamente e irrecuperables por una plaga. Entonces estaban en una notable miseria, viviendo nada más que economía de subsistencia. Es decir, los hijos no hubieran tenido nada más que irse a dónde. Entonces parte Isalí en el 83, en junio del 83, a hacer la campaña con los documentos que le había dado a Cabanetes. Para hacer la campaña, bueno, primero recorre casa por casa, después en la medida que va armando más gente,
se va a ciudades más importantes. Lo que ocurre que yo quisiera, de alguna manera, detenerme más en momentos que marcan la historia, que son muy importantes. Entonces, yo, por ejemplo, de esta situación, de cuando él está al año y medio trayendo, buscando las familias, te lo voy a obviar un poquito, y en todo caso, les pido por favor que ustedes, cuando sea el momento de las preguntas, hagan todas las preguntas que quieran al respecto. Yo se las voy a contestar con todo amor, porque va a ser para mí sentir que les estoy contestando lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan. Así que bueno, fue en Averón, imagínense, 40 familias, que en realidad eran alrededor de unas 30 familias. Después los otros eran hombres asociados que venían a cultivar el campo. Pero por lo menos esas 30 familias estaban, muchas con hijos. La primera reunión fue el 23 de octubre en Rodés. Habían partido cada una en soledad en sus carros hasta llegar a Rodés y a esperar el tren que los llevaría a Bordeaux. Ese fue un momento muy especial, porque ahí, ese momento, 23 de octubre del 84, se formó el grupo que no se separaría por lo menos 6 o 7 años después. Seguirían juntos en toda la lucha. Había familias ahí que no se conocían, a pesar de ser del mismo lugar, pero no se conocían. Así que bueno, y ahí se empezó a armar la primera división entre las cosas que hacían los hombres y las mujeres. Porque las mujeres tuvieron que subir inmediatamente a los coches del tren con sus hijos para buscar las ubicaciones, y los hombres tuvieron que subir los equipajes, que eran muchísimos, porque como les daban una casa vacía, ellas llevaron de sus hogares todo lo que podían para armarlo inmediatamente. Llevaron vajilla, llevaron ropa, y algo las lámparas, y eso para mí me motivó siempre a una sensación rara, que había algo más, porque en cada casa había lámparas traídas de allá, que las cuidaban enormemente. Y a mí me pareció que era como un símbolo que esa luz que las había acompañado en esos hogares por generaciones y generaciones, las iba a acompañar ahora en ese nuevo hogar que ellas iban a hacer. Así que les vuelvo a decir, lámparas había bastantes. Bueno, toman el tren, salen, llegan a Bordeaux, previa a apertura de sus canastas y comer lo que la familia les había preparado como última comida. Llegan a Bordeaux al día siguiente, al puerto, y aparecen frente al vapor Belgrano. Cuando van a subir al vapor y salir, y la gente naviera, se encuentran que no había lugar para todos. Que el capitán no tenía lugar para esas 161 personas que estaban esperando. Entonces, tuvieron que negociar, no había otra posibilidad, de ninguna manera se podía hacer en otro barco. Lo que pasa es que a partir de una rebaja que solicitó y que obtuvo Cabanetes para los pasajes, no se dio cuenta de que entonces pasarían a ser inmigrantes de tercera clase, que son los que vienen en el barco. Estamos nosotros acostumbrados a ver algunas películas de los hombres que salen del barco, o ¿cómo se llamaba la película del barco? El Titanic, que estaba el chico de la película estaba en la bodega. Así que bueno, no tuvieron otra que aceptar de venir en la bodega. Como no había camas suficientes ni vajillas suficientes, tuvieron que ir a Bordeaux a buscar las maderas para hacer los camastros, y en esa primera noche, con todos adentro, empezaron a hacer los camastros, que no pudieron terminar, recién al otro día por cuestión de luz y demás. Entonces, esto sí es un momento para detenernos, porque de una privacidad, como salían las familias de Averonés, tal vez estaban a la vuelta del cerro, que era hermosamente verde, la otra familia,
se conocían, sabían que estaban, se prestaban sus servicios, pero de cualquier manera, en su casa, cada uno tenía sus motivaciones, sus necesidades resueltas de alguna manera, sus hábitos, su forma de vivir. Y acá todo quedaba al desnudo. Las familias estaban sin ninguna posibilidad de estar en privacidad. Esto fue, yo creo, la primera espina que se le clavó en el corazón, sobre todo a las mujeres, porque los hombres tienen otro espíritu, superan, tienen una sensibilidad completamente distinta a la de las mujeres. Tal es así que los hombres prontamente se armaron en grupo, jugaban a las cartas, cantaban y demás, pero las mujeres quedaban apenas sentadas en sus camas cuidándose a sus hijos, porque no había lugar para moverse demasiado. Entonces salían 2 horas cuando el clima lo permitía. Entonces, esa situación de estar 35 días y 35 noches en algo que esta mujer, Eulogia, la tía Eulogia de mamá, me decía, era un calabozo, era un calabozo. No sé si lo decía expresando, lo que sí los ojos. Los ojos eran de una profunda tristeza, de un profundo desconcierto cuando hablaba de la vida en ese barco. ¿Y eso que nos contabas de los vestidos? Claro, claro. Ahí en el Belgrano le daban la comida, primero un poco hablamos de la comida, y la comida era demasiado fuerte, era un barco español, así que era muy fuerte, entonces todas las mujeres se habían complotado para sacar las cosas que de esa parte del alimento podían comer los chicos, por ejemplo, papas, entonces las sacaban, las otras se repartían, y los chicos por lo menos estaban protegidos ahí. Las ropas, habían traído 5 o 6 vestidos en ese baúl que traían con ellos, los demás iban en el equipaje. No podían cambiarse de vestidos, dormían desnudas, dormían vestidas, no asumían desvestirse frente a los demás. Así que esa fue otra privacidad, otra como vergüenza de tener que pasar esta parte de vida. Claro, 35 días fueron agotando los vestidos, no tenían dónde lavarlos, así que se iban cambiando de vestimenta, pero realmente no tuvieron posibilidad de lavarlos. Ya digo, salían 2 horas nada más cuando no había tormenta, y la primera tormenta, 2 tormentas tuvieron, la primera fue realmente atroz, ahí fueron gritos, llantos durante 5 horas, que después les costó mucho reconstituirse. En el viaje como que siguieron tocados por esa gran tempestad, ese gran desorden, esos gritos que no pudieron manejar. ¿Y la llegada a Buenos Aires? ¿Qué tal? La llegada a Buenos Aires parecía, acá estamos, ya se terminó todo, estamos bárbaros. No tanto, pero bueno, sabían que les quedaba un largo camino. Como llegan a Buenos Aires el 30 de noviembre, y el 30 de noviembre, como era un contingente, tenían que quedarse en la isla Martín García 40 días más. Con el estado de salud que tenía esa gente, con el deterioro de la salud, con el deterioro afectivo, con ese deterioro total, no podían enfrentar, no hubieran podido enfrentar 40 días más encerrados, digamos. Y da la casualidad, esas cosas que tiene el destino, y que yo creo que todo lo que pasó en Pihue tiene una iluminación especial que lo fue poniendo en un pozo, pero lo sacó. Y Salí había conocido en el viaje anterior a una persona que le había hecho un favor muy grande y se había olvidado de él. ¿Quién sube como director de la inmigración a decirles que hagan cuarentena? Este señor amigo de Salí, era él. Entonces le dice, aprovecha y le dice, ay, ¿se acuerda? Sí, yo le debo el favor, absolutamente se lo voy a hacer, pero yo no puedo hacerlo, porque es ley.
Y entonces Isalí le propone, bueno, si vamos y no bajamos los equipajes, nos quedamos una noche. Si vemos que no hay temperatura ninguno, que ninguno tose, que todos duermen tranquilos, quiere decir que hay salud. Y entonces este señor le manda una nota al inmigrante de la isla Martín García que haga esto, y no hubo absolutamente nada. Todos durmieron en paz, todos durmieron como si nada pasara, como si nada en el organismo se hubiera desgastado, y al otro día entonces pudieron salir. Llegan al hotel de inmigrantes, bajan las cosas, duermen una noche, poco, duermen apenas unas horas, porque al otro día había que volver a cargar el equipaje para llevarlos transportarlos a Constitución, donde los esperaba Casey. A Constitución las mujeres fueron, perdón, antes los esperaba Cabanetes, sí, Cabanetes. Las mujeres van en el tranvía tirado a caballo, una sorpresa para ellos, y los hombres en los carros, con todos los bártulos. Llegan a Constitución, primero las mujeres, pero como iba la familia, iba un hermano y una cuñada de Cabanetes, al estar Cabanetes esperándolos en la estación Constitución, nadie lo conocía, salvo su familia. Lo van a saludar, y entonces Cabanetes se presenta y les dice que ya ahí van a salir, pero hay que esperar a subir los equipajes. Los equipajes fueron tirados en la calle, ya vinieron los famosos pillos a quererlos robar, entonces las mujeres y hombres a defenderse. Y ahí está la historia, un tanto graciosa, que el sacerdote, cuyas gestiones había hecho Cabanetes, para que fuera también de Averón, cosa que pudiera hablar el patois, que era el idioma que ellos manejaban, un dialecto, se manejaban en patois, entonces el sacerdote también hablaba en patois. El sacerdote quiere defender, pero por las dudas, cuidando el ara, le pone la piedra a una mujer y dice que la cuide, y la mujer, cuando vio que se le acercaba uno de esos pillos, lo primero que hizo es tirarle la piedra sobre la cabeza, revolearle la piedra. Hecho que hizo que el 5 de diciembre, cuando ya estaban en Pigüé, no pudieran decir la primera misa porque no tenían edad. Había sido revolcada por la cabeza en defensa. Bueno, la otra, desde ahí entonces llega el momento de partir el tren y no estaban subidos los equipajes. De ahí entonces que parten solo las mujeres y los hombres, Isalí y el hermano de Cabanet, Silván, se queda para el otro día subir todos los equipajes de todo el contingente. Y llegaron sin que faltaba uno solo. Es decir, el 3 llega al tren con Cabanetes, las mujeres y los hombres. Y el 4 sale Isalí y llega el 4. El 4 lo estaban esperando en la estación, esta misma estación que tenemos ahora, este mismo techo, estos mismos parantes, exactamente en esta estación actual. Ahí llega Isalí con todos sus bártulos de todo el mundo, y entonces vienen hombres, mujeres y demás a recibirlo, y ahí, 4 de diciembre de 1884, se produce la fundación de Pigüé, estando los 3 fundadores necesarios. Clement Cabanet con su proyecto, sin el cual Isalí no hubiera ido a buscar a las familias. Y por último, las familias, que son las que hacen al proyecto. Es decir, no hay ninguna duda dónde está la fundación averonesa, nuestra fundación averonesa. ¿Qué habrán sentido en ese viaje, no? Tan largo. En ese viaje empezaron a sentir lo que después vieron, una gran desolación. Estaban transitando un paisaje ocre, monótono, sin lomadas, absolutamente nada. Y claro, iban acercándose y cada vez más era más desierto, absolutamente todo, cada vez más desierto. Entonces, al llegar, sí tienen una triste realidad.
muy triste realidad que las marcó a este primer contingente y que lo hizo ser absolutamente distinto, que fue realmente la tragedia de su vida. No tenían las casas que se le había prometido por contrato. No tenían las casas, no tenían el pozo de agua. Ellos habían venido, después de pasar esos 45 días, el transbordo, el venir, hacía 46 días que estaban viajando y que tenían la seguridad de llevar a sus casas porque nadie les había dicho que no las iban a tener. Entonces, esa sí fue una situación que desmoralizó absolutamente a todos ellos. Es como que ya no sentían el placer de poder tener su casa. Para colmo, estaba edificada nada más que la estación, la casa del jefe, la casa de Cabanetes, y solo había un galpón que utilizaba la Curumalán, que era la sociedad que tenía estas tierras, donde guardaban los aperos de los animales, los carros, y fueron ahí. Otra vez, 15 días hacinados. Otra vez en un galpón, otra vez sin camas, porque acá no les dieron camas, otra vez sin cama, hombres, mujeres y niños, otra vez en un lugar desierto, otra vez encerrados, comiendo comida que para nada les venía bien. Acá incluso no tenían utensilios, le traían la comida en unos grandes tambores y las tuvieron que sacar los utensilios de su equipaje para poder utilizarlos y comer. Es decir, desde esa, el barco, el pasaje en la bodega y estos 10 días en esta situación realmente las mortificó absolutamente porque se vieron distintas, se vieron que eran tratadas distintas, se vieron que eran tratadas sin humanidad, se vieron como, bueno, los que vienen como un despojo. Ese sentimiento es lo que sintieron. No sintieron que los estaban recibiendo como que venían a hacer un porvenir no solamente para ellos, sino para Argentina. No sintieron tal vez lo que los otros inmigrantes sintieron. Sintieron que los estaban acosando, aplastando. Ya no podían más. Ya no les faltaba más que dar su sangre. Y para colmo diciembre llegaron las fiestas. Sí, lo más importante es que el 8 de diciembre quisieron dar la misa y resulta que no pudieron porque Lara no estaba, pero ya 10 días después, más o menos para el 15 de diciembre, empezaron a llegar las chapas, por ferrocarril, las chapas, y entonces partieron los hombres con sus carros y sus chapas, y cada uno a elegir más o menos dónde iba a poder poner su casa, porque los terrenos no estaban demarcados tampoco. Entonces, más o menos fueron ubicando sus casas, se fueron ubicando por vecinos. Por ejemplo, Isalí se fue ubicando con una familia muy conocida, Vialá, quedaron separados por un cerro, y Isalí después se casó con una de estas personas de esta familia, con Leoní, Vialá, que también venía en el contingente, ¿no? Bueno. ¿Y qué tuvieron que empezar a hacer? ¿El pozo de agua? Bueno, lo importante es, estaban en la nada. Llegaron allá, tenían las chapas, no tenían un pozo higiénico, no tenían pozo de agua, no tenían agua. El agua la iban a buscar al arroyo, los hombres las traían en tanque, y si no, a otro arroyuelo que había muy cerca. Es decir, estaban verdaderamente en un desierto y en la nada, con los animales salvajes, pero comunes, es decir, no grandes animales salvajes, que se acercaban y estaban rondando. Ellos tenían mucho miedo por los chicos, entonces no los dejaban salir. Imagínense, pleno verano, calores de 38, 39 grados, en una habitación de chapa que se duplicaba o triplicaba el calor, no había sombra. Y nada de que tenían que esperar que venga el fresco para trabajar. Había que cavar los pozos como primera medida para tener el agua. Los pozos fueron cavados a pico y pala, por ellos mismos. Algunos fueron ayudados para obreros del ferrocarril que ya habían dejado el ferrocarril y fueron a trabajar ahí. Pero lo tuvieron que hacer a pico y pala.
y tenían que sacar 30 y 40 metros de profundidad. En uno de los pozos, que era justamente de Vialá, que ya iban por más de los 40 metros, sacaban por rondana el balde cargado de tierra, resulta que tiraban y el balde no salía, venía siempre vacío. ¿Qué había pasado? Que el hombre que estaba haciendo abajo la excavación se había desmayado por falta de oxígeno. Y eso no pasó una sola vez. Es decir, ese sacrificio, desde hacerse de la nada todo, sin haberlo pensado, sin haberlo querido, sin haberlo... ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno. Vamos bien, vamos. Gracias, Graciela. Sí. Ya me dio todas las órdenes ayer. Bueno, continuamos entonces. Trabajaban a la par de los varones, las mujeres. Claro, las mujeres trabajaban, como siempre, todo trabajo de mujer, la comida, la ropa, el cuidado de los chicos, y además de eso, trabajar con los hombres. ¿Por qué? Porque no les alcanzaban los brazos para tanto trabajo. Cuando hicieron el pozo, las mujeres también dejaban eran toscas, son toscas, blancas, ásperas, con las que se hacían también los edificios en Averón, por supuesto, pero acá eran toscas que después no pulieron para hacer los edificios. Sacaban la tosca del pozo, la amontonaban y ahí al lado fueron después edificando su casa primaria, muy precaria, con esas piedras. No podían hacer argamasa con barro porque todavía no había agua. Así que la primera fue asentar piedra sobre piedra, de las más importantes, y ya cuando el pozo estuvo hecho, por lo menos podían hacer barro para lo último. Y muchos de ellos también las cubrieron de barro. ¿Las mujeres iban al pueblo? Nada. La mujer tenía, el hombre es el que se comunicaba con la única centro de abastecimiento, digamos, que era la estación del ferrocarril, y al llegar 40 familias de golpe, entonces los comercios de Buenos Aires mandaban cantidades enormes de mercadería. Y otra ubicación de alimentos estaba en la Curumbalán, en el galpón este. Así que los hombres iban X cantidad de veces por semana, se turnaban entre ellos. Hoy voy y reparto a 3 familias, el otro día va otro y reparto a las otras familias, pero en absoluta soledad, en absoluta soledad. Solo Isalí siguió como buen colono, porque hizo toda la vida de colono. Él también hizo su pozo, él también hizo su casa, junto con los colonos. Como le decía en una carta de Cabanete, yo quiero estar, si ves posible, en el medio de la colonia, para estar cerca de todos los colonos. Fue una persona que siempre estuvo al servicio de ellos. Y las mujeres no iban al pueblo. Fíjense ustedes que además habíamos hablado de la ropa, ¿no es cierto? También por lo menos un mes y pico no tenían agua, entonces tampoco podían seguir lavando nada. Y fueron haciendo y deshaciendo lo que podían y como podían. La comida también fue otro problema, porque nada que ver con las posibilidades de cocinar que tenían en Averón. Acá se reducía a papas, grandes cantidades de bolsas les traían de papas, y la carne fueron utilizando enseguida la carne de liebre, de las perdices, es decir, de los animales que había ahí como para poder comer. Sí le traían carne de cerdo, pero tampoco podían dejarla mucho. La carne de cerdo, cuando la traían, había que cocinarla de inmediato, ¿no? Las mujeres ahí empezaron a sentirse en un lugar que iba a ser de ellos, pero completamente extraño a lo que ellos hubieran pretendido, porque estaban trabajando a la par del hombre, trabajaban más, mucho más comprometidas, sus manos estaban totalmente estropeadas de levantar las piedras, y su deterioro físico se marcaba enormemente, es decir, tenían un rendimiento, un cansancio enorme. Es decir,
vamos a poner 30 mujeres o más, porque mujeres vinieron más, vinieron como 60 en total, 70 mujeres, se vieron inmersas en una situación que creyeron, y así fue, que no podían salir más. La carga los marcó. Quedaron como retraídas. Absolutamente retraídas y absolutamente como al margen de lo que puede ser la poca civilización que tenían allá. Los contactos no existían. Si existían era solamente para darse una ayuda. Por supuesto que las mujeres parían ayudándose unas a otras. No había ninguna otra posibilidad y atendían a los chicos como podían. Y esto hizo que el primer año de cosecha, en 1885, llegaron en el 84, en 1885 no se pudiera cosechar. Muy poco se pudo cosechar, incluido la gran sequía. Bueno, Cabanet tenía que pagar finalmente a Casey, porque en ese momento recién se sabe que Cabanet, cuando se encontró con Isalí, tenía la propuesta de tener un campo en la reserva de Puan y que iba a ser asociado a los hermanos Moreno. Eso no se dio, y cuando ya Isalí estaba en pleno viaje, se cerró ese negocio, no se pudo hacer. Entonces Cabanet, para poder solucionar y que la colonia siga en marcha, hace un negocio de compra-venta con Casey. El problema, bueno, en principio esas tierras estuvieron hipotecadas, así que se supo antes de la cosecha esto, se presentan al ministro y Casey ofrece una posibilidad de agregar un artículo al contrato donde se diga que en el caso de que paguen los 6 años, los dos entregarían la tierra. No era una solución tanto, pero bueno. Llega vuelvo a decir, enero, donde hay que pagar la primera cuota, y no hubo posibilidad, ninguno pudo hacer. Cabanetes inmediatamente, Casey inmediatamente le ejecuta las 10 leguas de tierra que le había vendido, de las cuales solamente 3 o 4 estaban ocupadas. 10 leguas de tierra. Y esto hace que Cabanetes entonces salga de la colonia. Se fue a Buenos Aires, es decir, su periodo de colonia prácticamente fue la planificación y un primer año que estuvo ahí, pero no como parte activa. Entonces queda Isalí a cargo absolutamente de la colonia, pero como un colono más. Les hacen un contrato, al año siguiente vuelve a haber poca cosecha, pero bueno, algunos alcanzan. Y es ahí, en el año 87, donde se va bastante gente del contingente. Los hombres por lo menos se van, porque no tenían posibilidad. Total, a ellos les daba lo mismo irse, no tenían nada que los atara. Entonces se fueron generalmente a Bahía Blanca o a Olavarría, donde estaban las terminales de los ferrocarriles, y había. Entonces, esos 2 años, 86 y 87, donde trataron de limpiar la tierra, los arados no penetraban en la tierra. Primero tuvieron que sacar las toscas para limpiar el terreno de toscas para recién poder entrar con los arados. Eso es lo que hizo que las cosechas no fueran buenas. Esos 2 años, vuelvo a decir, muestran lo que yo decía al principio. Este grupo salió de una misma región, viajaron juntos, llegaron juntos, se instalaron juntos, sin ninguna otra participación de nadie fuera del grupo, y vivieron esos 2 años juntos sin ninguna participación. Es decir, esto es tal vez lo que con el tiempo se fue desconociendo, porque en la medida de que pasó el 88 y empezaron a tener buenas cosechas, la colonia estaba de la vía hacia el oeste, en cambio la villa de la vía hacia el este. Mientras la colonia estaba sufriendo estos problemas, ya había cantidades de inmigrantes de distintos oficios
que venían a prepararse para dar servicio a esa gran cantidad de gente. Entonces, estos se instalaron de este lado y empezaron a hacer lo que puede ser la villa de Pigüé. Es decir, paralelamente en los primeros tiempos se desarrollaba la colonia y de este lado inmigrantes de otras nacionalidades que venían con sus oficios. Quiere decir que para más o menos 4 o 5 años después ya había posibilidades, los campos estaban demarcados, por lo menos con 2 hilos, estaba organizado absolutamente, se podían hacer las casas, se podían tener los carruajes que se quisieran, todos hechos en Pigüé por estos oficios que fueron viniendo. Entonces, la gente de Averón misma se fue enterando de las posibilidades y los que tenían un poco de dinero ya se venían a comprar el campo que estaba demarcado, que ya estaban las máquinas trilladoras, que no nos tenían que cegar el trigo con la hoz, ya estaban las maquinarias que fueron las primeras, un invento incluso de una persona de acá de Pigüé, de las trilladoras. Entonces, ya se había organizado. Quiere decir que la vida del sacrificio de estos colonos averoneses le entregaron a Pigüé esta vida que ahora tenemos. Esta vida donde estamos todos unidos y entrelazados, españoles, franceses, italianos y ahora hace poco alemanes. Ellos fueron tejiendo, sin saberlo, ese tejido, pero ellos se quedaron aparte. Y en eso la mujer averonesa, un aporte fundamental. La mujer averonesa fue el aporte fundamental porque sostuvo permanentemente al hombre. Vuelvo a decir, en la parte de navegación estaba al cuidado de sus hijos y se cayó bien la boca cuando los hombres chillaban hacia los chinches, jugaban y todo lo demás. Cuando tuvieron que trabajar, las que trabajaban eran las mujeres. Cuando tuvieron que cuidar los hijos, la cuidaban los hijos las mujeres. Es decir, acá se habla, a veces se ha hablado, de la colonización, de los pioneros, y eso cae en el oído como los hombres, recae por sí mismo en los hombres. Los hombres fueron los pioneros, los hombres fueron los que hicieron. En cambio, yo lo que quiero en esta charla es mostrar que acá la colonización fue tanto por hombres como mujeres, y que esas mujeres quedaron al margen del desarrollo social de Pigüé. Cuando vino la gente, vino con otras oportunidades sociales, y ellos no se integraron, nunca los integraron. Por eso que esta gente ha sido ignorada, sigue ignorada en lo que es nuestro Pigüé, y así, con esta humilde presentación, yo quise hacerles un homenaje e invitar a todos los que nos están escuchando que piensen y que organicemos y que pensemos algo como para reivindicar toda esa fuerza y energía que nos dejaron en nuestro pueblo esta gente, porque quedó acá esta energía y está acá todavía bajo nuestra tierra, ¿no? Así que gracias, Vita. Realmente, Vita, es algo, la historia de la fundación de Pigüé, la historia de esas mujeres y de esos hombres en ese contexto es admirable. Muchísimas gracias por esto, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer por el chat, y si eventualmente quedan sin respuesta, enviaremos las respuestas, valga la redundancia, por correo, como ya hemos enviado todos los documentos compartidos por ustedes a todos los que están participando de la actividad. Les vamos a dar la palabra a la presidenta de las Marianne, así que yo desde mi lugar les agradezco muchísimo a Claudia, por supuesto nuestra embajadora, a Gustavo, el querido intendente, y a Fabio, la presencia, como a todas las Marianne que están aquí y en Francia. Muchas gracias. Patricia, ¿estás? Sí, estoy acá y perfecto. Bueno, quiero agradecer desde ya, bueno, me sumo, agradezco la presencia de la embajadora, del intendente. Vita, has estado maravillosa. A mí lo que más me impresionó de lo que escuché, como psiquiatra, digamos, ustedes saben que solo después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar del concepto de estrés y estrés postraumático,
y cuando la gente salió de los campos de concentración, incluso los judíos, muchos manifestaron que sus padres, abuelos o gente que había vivido esa experiencia tan traumática no podía hablar, no tenía palabras, y por eso los judíos inventaron una palabra para hablar de eso. No hablan de holocausto ni de genocidio, sino de Shoah, que es una palabra que significa algo así como catástrofe. Y solo después de esta Segunda Guerra Mundial y después de estos conceptos que hoy repetimos que parecen de la vida diaria, ¿no? Como estrés, resiliencia, realmente no tenemos conciencia del sufrimiento y de cómo queda grabado en estas pioneras, las mujeres, estoy hablando tal como lo contó Vita, como hoy podrían ser tantos grupos que tienen que emigrar por distintas situaciones, por pobreza, por guerra. Y ellos realmente cuando llegan a otro país y se pueden instalar, los que tienen la suerte de llegar, quedan marcados de una manera en la que no encuentran las palabras. Y lo que hoy Vita le está dando es devolver las palabras a estas mujeres y a estos pioneros y a esta gente que no tuvo palabras. Y Borges decía que lo inefable es aquello que no alcanzan las palabras, y esto es lo que el pueblo de Pigüé está recuperando gracias al trabajo de todos ustedes, porque yo creo que es una historia que pasó, pero que al reintegrarse, al ponerle palabras, al ponerle imágenes y recuerdos, enriquece la vida de todos, enriquece la vida de la comunidad. Todos nos inventamos una historia en nuestra vida, reprimimos algunas cosas para darnos coherencia, pero aquello que no integramos en nuestra vida o en nuestra historia, insiste, queda como en lo reprimido que insiste. La única forma de integrarlo es añadir esas historias que han quedado olvidadas o reprimidas por algún motivo y hacerlas más ricas para el futuro, para los jóvenes de Pigüé, para la comunidad que crece de Pigüé, no olvidar el origen, pero reintegrar estas historias dentro de toda la historia oficial que cada uno de nosotros y la comunidad se va contando. Así que a mí me tocó muchísimo en el alma todo el esfuerzo que está haciendo Pigüé en general, Vita, porque Vita no es sola, es Vita con el intendente, con Amalia Rodríguez de Amical, con todas las que lo están rodeando hoy, y el esfuerzo de reintegrar y hacer más rica y más grande la historia me parece loable. Así que yo les agradezco en nombre de Marianne esta amistad que estamos tejiendo y este lindo evento que hemos hecho entre todos los habitantes, y como dijo la embajadora que va a ir, cuando sea el cumpleaños de ella, vamos a ir todas las Marianne también, y haremos una omelette gigante, supongo yo, en homenaje a esta amistad. Muchas gracias. Si Amalia de Amical está ahí, quiere también agradecer o dar un cierre, yo no sé si ella está o... Sí, acá está. Bueno, sí, muchas gracias. Amalia, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, solamente con el tiempo ya muy limitado, agradecer a Marianne, por supuesto, el habernos permitido organizar y acompañar a Vita en esta presentación. Nosotros la disfrutamos en nuestra asociación cotidianamente, y el poder salir a contarlo realmente fue un gusto. Agradecer también, por supuesto, el acompañamiento de la señora embajadora, que es todo un símbolo, ¿no?, del rol de la mujer en cualquier ámbito, así que también agradecer, y por supuesto a Gustavo Rodrigo y al municipio por todo el apoyo tecnológico incluso que nos brindaron para que esta charla salga como salió. Muchas gracias Marianne, muchas gracias Patricia.